Ulises, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Eran solo ustedes que estaban o salieron un ratito? Porque veo acá que tengo 15 nomás. ¿Estaban todos o no? Buenas noches. Estábamos todos, profesora. Ah, está. ¿Terminaron hace rato? Y 30. Ah, está. Recién terminaron. Bueno, entonces hacemos un descansito, ¿quieren? Ya están entrando, profe. Ah, como quieran, gurises. Si quieren hacer un recreo, no pasa nada. Esperamos un poquito que ingresen entonces otros compañeros y empezamos.
Profe, una consulta. ¿Esta es la última clase de ética? Ahora me dices que quieres otra oportunidad para ella. Entonces no sé. Ulises, voy a pasar la lista. Ahora veo que están todos. Florencia Almeida. María Barrera. Presente. Bien. Teresa Bonzi. Presente. Bien. Florencia Hola, Barrios. profe. ¿Quién habló? Sabrina Silva. Recién me pude conectar, profe, no me entraba. No pasa nada, recién yo empecé a pasar la lista. Ah, bueno, está impecable. Así que tranquilo. Florencia Barrios. Presente. Tamara Camejo. María Carbazo. Annelise Cavani. Erika Cuello. Si responden en el chat, Gurises, estoy con la pantalla abierta de la lista, no veo, por las dudas, que alguien me avise. Aline Dávila. Cabane había puesto presente en el chat, profe. Cabanita, genial. Erika Cuello también, profe. Erika Cuello. Bien, bien. Profe, yo le acabo de avisar a Line porque me pidió que le avisara. Yo ya le avisé que usted está pasando la lista. Bárbaro, bárbaro. Ximena. Presente en el chat, Ximena, profe. Bien. Camilo.
Luciana Echevarría. John Escobar. John dijo presente o no. No, María Eugenia. Presente. Bien. Franco. presente, profe, y antes, para que no la interrumpa después, Sí. enseguida 9:30 yo me retiro porque entro a las 10 a trabajar. Bien, bien. Cintia. Presente. Bien. Gisela. Presente, profe. Bien. Verónica. Puso Presente. presente en el chat. ¿Puso en el chat? Sí, profe, puso en el chat. Bien. Florencia Núñez. Presente. Bien. Lourdes. Presente. Bien. Sara. Jenny. Presente Eni y Camilo también presente. Y Camilo. Camilo avisó en el chat que se conectó, profe. Está bien de bien. Ani. También puso presente Ani. Bien. Lorena. Lorena Presente presente. también. Bien. Débora. Presente, profe. Luciana Sequeira. Presente también, profe. Andrea Silva. Presente, profe. Bien. María Silveira. María puso en el chat. No. ¿No? Juli, Presente, buenas noches. buenas noches. Natalia Viera. Jennifer. Presente. Bien. Simone. Presente. Bien. Anthony. Presente. Y Guillermo. Presente. Muy bien. Bueno, Profe, una consulta. diga. ¿Hoy sería la última clase de ética? Sí, ¿Y el examen qué sería por plataforma o...? sí, los exámenes vieron que se está haciendo todo por plataforma, con un tiempo muy prudencial de horas, ¿no? Que se les está abriendo el examen, ponerle a las 0 horas del día y se les cierra a las 22:30. Se está dando horas Ok. para hacer. Muchas gracias, profe. De nada. Igual, profe, se extiende la hora para realizarlo, pero cuando vos ingresás a realizarlo, creo que te dan una hora, ¿no? Cuando vos ingresás a realizarlo, no tiene tiempo. Una vez que vos lo abrís, 1 hora y se cierra. Profe, sí, disculpe que Sí, la corrija, tiene, sí. al menos los parciales que nos estaba poniendo Celeste, ella nos avisó que cuando vos ingresás para realizarlo, que te da tiempo en 1 hora para realizarlo nomás. Los Entonces, yo exámenes calculaba que el examen va a ser igual. no, porque saben que todos estos exámenes que yo he estado corrigiendo de otros grupos demoran 1 hora y media, 1 hora 40. Entonces, no, por lo menos 1 hora les aseguro que no.
Porque Qué raro, todos- profe, porque el otro día empezó tipo un cronómetro de 60 minutos y iba Quizás por disminuyendo la el cantidad. número de preguntas, porque los exámenes son de 24 preguntas. Claro, pero el año pasado, cuando nosotros también dimos los exámenes presenciales, nos teníamos una hora para realizarlo. Sí, Entonces pensé los que iba a ser algo igual. No. Todos los exámenes que he corregido, todos llevan más de una hora, seguro. 1 hora 20, 1 hora 25, 1 hora 40, todos llevan más de una hora. O sea que van a tener más de una hora, sí, seguro. Profe, yo quería hacerle una consulta, soy Bonsi. Sí. Yo hice la tarea que estaba, que era sobre ética Sí, en la enfermería, ¿no? Pero yo, después que hice la tarea, no se ve la tarea que yo hago o no la envié. Veo la de mis compañeros, pero la que yo envié no la veo. para que no tengo ahora abierto. Entonces, la plataforma, pero yo les Tendré que hago hacerlo de- devolución. Sí, no me hizo devolución. Profe. O no sé, sí, Profe, yo tengo abierto, yo ya me fui. Acá se averigua. ¿Cuál hiciste sobre? Hay dos, ¿no? Hay tres, perdón. Hay una sobre sí. la ética en el cuidado enfermero, otra sobre un Sí. cuestionario y después un foro sobre secreto profesional. ¿Y están ahí las tareas? Sí, Está hecha, porque yo no la veía, por eso veía de 2 o 3 compañeros y la mía no. no, para que no me... Por eso te pregunto de cuál tarea es que me hablas. De la que es ética en la enfermería, en el cuidado de Ah. enfermería. El foro. Porque estoy en el otro grupo. Sí, en el grupo 3 yo estoy. Sí. Yo le había escrito en el foro, profe. Está Anthony, María y Cela. No, son los tres que están. Y la mía no está, entonces la tengo que hacer de nuevo. Teresa, veo acá que me Bonsi. ponen, sí, que hiciste pero que no te sale. O sea que no guardaste, se ve y se te fue. Ay, entonces, la hago de vuelta, entonces. ¿Tengo tiempo, profe? Sí, tiene tiempo hasta fin de semana. Entonces, gracias, profesora. Bueno, y cualquier cosa que les pase eso, me avisa, como hiciste ahora. Bueno, hoy, como ven, la última... Profe, una pregunta, disculpe. A mí no me aparece eso en el foro de ética. En los otros sí le aparece, yo veo acá, pero a mí no. ¿No te aparece el qué, Guillermo? La devolución, así que usted pone abajo siempre un aporte muy bien. Algo. No te sale, capaz, igual yo los vuelvo a corregir porque quizás cuando yo me fijo, yo voy mirando y algunos no hicieron todavía. No sé si vos... Capaz eso, profe, sí, porque a otra compañera tampoco, fuimos los últimos. Sí. Pero si no se preocupen que yo voy mirando y corrijo. Sí, a mí tampoco no me aparece devolución, ni de la primera tarea, ni de esta última del paciente con HIV tampoco. No, el paciente con HIV todavía no hice la devolución. Pero y la primera tarea que usted mandó ante el cuestionario tampoco, a mí no me aparece devolución. Ahora, hoy termino y me fijo todo eso. Porque además sí, hoy última clase, vieron que esta materia principalmente mucho virtual, mucho plataforma, ¿no? Fue poco Zoom, son 10 horas nomás, por eso es que hoy ya termina. Profe, buenas noches. Recién me engancho. No sé si pasó lista. Soy John Escobar. Sí, ya te anoto. Bueno, profe. Bueno, hoy en esta última clase vamos a hablar sobre el paciente moribundo o el paciente terminal. ¿Ven ahí la pantalla?
Sí, profe, se ve. Bien. Entonces vamos a ver un poco a qué nos referimos cuando hablamos de ética. ¿Qué quiere decir la ética en el paciente moribundo o terminal? Entonces tenemos que primero empezar, a veces preguntas que uno no se hace mucho, ¿cómo es, qué es la muerte? ¿No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de muerte? ¿Muerte es igual a paro cardíaco? ¿Cardiorrespiratorio? ¿Qué es la muerte? Y bueno, y podemos definirlas de diferentes formas, de acuerdo a las diferentes ciencias, ¿no? Pero tenemos que, como norma general, es el fin de un proceso vital, ¿no? Hablamos de proceso vital como vida, el fin o la conclusión de ese proceso vital es la muerte. Esa muerte va a terminar con lo que ocurre normalmente en nuestro organismo, ¿no? Que es la división celular, y esa división celular permanentemente ocurre y está dando origen a nuevas células. Cuando morimos, finaliza esa división celular. Ocurre lo que se llama una apoptosis. Y decimos que en los organismos superiores como nosotros, el ser humano y otro tipo de animales, esa muerte de las células que van ocurriendo de forma sucesiva en un tejido que va quedando sin irrigación, sin sangre, y ese tejido se muere, ese tejido o el tejido que forma el órgano, esa no funcionalidad de los órganos va a llevar a un fallo, ¿no? De todo un sistema. Ese sistema que normalmente funcionaba y nos garantizaba la vida, ahora no funciona, se interrumpe o termina la vida entonces de un ser vivo, ¿no? Así podríamos llegar a definir la muerte desde el lado de la biología. Nosotros como seres humanos somos conscientes sin duda de que nuestro periodo, si bien no somos conscientes de cuándo vamos a morir, si no, imagínense que sería caótica la vida en el mundo si cada uno de nosotros supiéramos cuándo vamos a morir, ¿no? Entonces, si bien no sabemos cuál será nuestra fecha de defunción, somos conscientes de que nuestra vida es finita, ¿no? Es decir, tiene un periodo de comienzo y un periodo de finalización. Ay, recién veo que tengo la cámara apagada. A ver. Bueno. Entonces, quizás en nuestro país no tenemos más alternativa que el cuidado paliativo sobre lo que es el final de la vida, o sea, la muerte. En otros países sí hay otras alternativas, y bueno, y tenemos que empezar a conocer algunos términos que ahora vamos a ir definiéndolos de a poco, que son alternativas, digamos, al final de la vida. Una de ellas es, o sea, alternativas a cómo dar finalización a la vida y no solamente esperar a que las células se mueran de forma natural y los tejidos y falle todo nuestro organismo. Dentro de eso tenemos la eutanasia, que aún no ha sido aprobada, ¿no?, en nuestro país, algo de lo que hablábamos la clase pasada. Existe también el suicidio asistido. Y después tenemos otras formas de muerte que ya son naturales, como ahora vamos a ver. Tenemos la distanasia o la ortotanasia. ¿Sí? Que son términos que uno no los maneja habitualmente, pero que cuando nos referimos a la muerte o al final de la vida, son términos que podemos llegar a escuchar y tenemos que saber a qué nos referimos. Entonces, no es lo mismo
un paciente crítico que un paciente terminal. Ahora vamos a ver la definición de las dos terminologías, pero son dos cosas diferentes. Como observamos acá en este esquema, el paciente crítico tiene una falla en alguno de sus sistemas temporal, tiene una gravedad que puede ser reversible o tiene una potencial recaída. Todo va a depender del tipo de lesión que tenga el paciente crítico, pero acá sabemos que tiene un proceso que es reversible. Eso lo define como paciente crítico. El paciente terminal es un paciente, sin embargo, que no tiene un proceso reversible, ¿no? Sino que su proceso es irreversible. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos mirando al futuro del paciente terminal es la muerte. Eso lo define como un paciente terminal. Podemos llegar a decir, bueno, a ver, detectan un cáncer, un tipo de cáncer, se le hace el tratamiento, ya no se le puede hacer más nada, pasa a ser un paciente terminal. Por definición hablamos de ese tipo de paciente cuando, si bien ningún médico puede estipular cuándo va a ser el final de la vida, aproximadamente tiene un periodo de vida no mayor a 6 meses. Y eso es lo que lo va a definir como paciente terminal. ¿Tá? Como les digo, más allá que no podamos saber cuándo vamos a morir, pero sabemos que si la lesión está en este órgano que está funcionando mal, va a llevar a que el resto funcione mal también, y su periodo de vida nunca va a ser mayor a 6 meses. Sería, profe, sí. Sería, por ejemplo, como ha pasado en varias ocasiones, de que van a operar a un paciente y al abrirlo le encuentran que está todo tomado de cáncer y deciden volver a cerrar lo que abrieron y no realizar porque ya saben que no queda más nada para hacer. Exacto. Por eso, y esas personas la mayoría de las veces fallecen en poco tiempo. Ay, sí. Por eso es que entonces cuando nosotros decimos que hay un paciente que es diagnosticado con cáncer, ese no es un paciente terminal porque tenga cáncer, ¿no? Ese es un paciente que en este momento es un paciente con diagnóstico de cáncer. Sí, se complica, pasa a ser un paciente crítico, podría llegar a serlo, pero no tiene por qué ser un paciente terminal si su cáncer todavía tiene posibilidad de curación. ¿Tá? Ahora, cuando ya ha realizado todos los tratamientos, no hay posibilidad de curación, hablamos entonces paciente terminal. Como dice ahí, un proceso entonces que no va a durar mayor a 6 meses, que no tiene cura, y que la misma causa, es decir, esa enfermedad es la que va a provocar la muerte. Entonces hablamos, como ya introducimos la palabra futil o futilidad ya en la clase pasada, cuando hablábamos de la orden de no reanimación, entonces nos referimos a que ese paciente terminal o ese paciente crítico, cualquiera de los dos, cuando ya no sea posible realizar ningún tratamiento curativo, hablamos de que claramente no se alcanzó el objetivo, ¿no? Que en el caso del paciente crítico es la cura, y en el caso del paciente terminal, ya definido como paciente terminal, no tendría el objetivo del tratamiento no sería curativo, sino que sería el tratar el dolor de ese paciente y una muerte digna y en paz, sin dolor, sin falta de aire. Profe, ¿y puede decidir un familiar si el paciente está ya con falta de conciencia, sí?
si puede decidir sobre qué decir. Sobre la vida o una muerte digna, si es una eutanasia, por ejemplo. Sí, vieron que en nuestro país la eutanasia no está aprobada, entonces lo que sí existe, como ahora después vamos a ver, son los cuidados paliativos. Y dentro de los cuidados paliativos tenemos lo que es la sedación profunda, que se hace ya en los pacientes que están en un estado agónico, sufriendo. Eso sí lo puede decidir el familiar, o en todo caso el equipo de cuidados paliativos que está atendiendo al paciente sin necesidad de autorización del familiar. Profe, Sí, Claro. me acuerdo que el año pasado usted fue que nos dijo que en estos casos teníamos que ser muy cuidadosos porque con pacientes así terminales, uno no siempre puede ayudarlos, pero sí puede seguir haciéndoles daño. ¿Fue así lo exacto. que usted dijo, que teníamos que tener cuidado? Claro, cuidado por el hecho de que siempre en un paciente moribundo o terminal, lo único que tenemos para darle es dignidad y una muerte digna y en paz, sin hacer ningún tipo de tratamientos invasivos, ¿tá? Solamente el calmar el dolor, y que se administra, siempre se coloca una vía subcutánea y se va administrando medicación por esa vía. Claro que si la vía infiltra, vamos a tener que funcionarlo nuevamente, pero no se hace ningún tratamiento invasivo de colocación de catéteres venosos, si hay alguna infección, antibióticos, de suero, nada de eso se hace. Entonces, lo que tenemos, yo siempre pongo el ejemplo de unos estudiantes que yo tuve, entonces Ivy me dijo, profesora, tengo que colocarle una vía a esta paciente. Bien, bueno, preparo la bandeja, ¿está? Y vamos. Cuando yo llego a la sala, es una paciente que estaba ya con una enfermedad terminal, que tenía así colocada una vía, porque por las dudas la tenía. En este caso esa vía se había infiltrado, y era una paciente que tenía una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto, que apenas respiraba y que se estaba esperando su deceso. Entonces en esa paciente, nosotros no vamos a ir a colocarle una vía, en este caso ella quería colocar la vía para administrarle dipirona porque estaba febril, no vamos a hacer ningún tratamiento invasivo. Simplemente vamos a intentar que esa persona se muera sin dolor por la vía que es la vía subcutánea en este tipo de pacientes, o si tuviera una sedación profunda, sí, una vía intravenosa también se realiza por vía subcutánea. Pero no vamos a agregar más dolor al que ya tiene. No vamos a realizar la curación de una herida cuando vemos que este paciente está con sus signos vitales ya casi que nos indican que va a hacer un paro cardiorrespiratorio en breve. No vamos a invadir al paciente, vamos a dejarlo que se muera, pues no le vamos a... Los tratamientos no son curativos, entonces por lo tanto, que realicemos la cura de una herida que provoca dolor, no le va a curar absolutamente nada, y no vamos a acelerar ni retrasar el final de la vida de esa paciente. Entonces tenemos que darle una muerte digna y en paz dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Después el médico tiene otro tipo de posibilidades que son la administración de medicación y la realización de la sedación profunda. Bueno, cuando nosotros nos referimos al término ortotanasia, como ven ahí, hablamos de la muerte natural, ¿tá? La muerte que no se realiza ningún tipo de tratamiento y que sobreviene desde el fallo, desde la apoptosis, el fallo de la división celular, la falla de los órganos, etc., a la que llamamos muerte natural. Por cualquier enfermedad, ¿no? No es que la muerte natural nos referimos solamente a la muerte por edad avanzada. No, muerte natural es cualquier persona que se muere
porque por una enfermedad llegó al proceso final de su vida sin ningún otro tipo de ayuda, digamos. Profe, Hablamos así del- que Sí, si una persona de 28 años va caminando y le da un paro cardíaco y muere, es muerte natural. claro. Ah. O sea, se murió por la causa, fue un paro cardiorrespiratorio. Pero es una muerte natural en donde el cuerpo se detuvo, en donde no hubo aplicación de ninguna droga, ni se le dio un tiro a la persona, ni se ahogó. Fue provocada por un fallo Ok, en no su tiene que ver con la organismo, edad la muerte natural. que sin duda requiere autopsia porque por la edad se supone que hay algo cardíaco que no fue detectado, pero ese paciente murió por una muerte natural. No fue accidental. ¿No? Cuando nosotros nos referimos a, bueno, distanasia, entonces uso de medios desproporcionados, es decir que ahora, como vamos a ver, ya entramos en un terreno donde estamos alterando los principios bioéticos. ¿tá? Cuando ya no hay nada más para hacer, no se debe hacer más nada. ¿tá? Porque todo lo demás que se haga, que resulta futil, es decir, nos resultan útiles porque ya esto nos dijo que no había más nada para hacer. Entonces no podemos seguir invadiendo a este paciente, porque nada de lo que hagamos va a cambiar su final. ¿tá? Entonces, ahí ya hablamos del término distanasia, cuando hay lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, es decir, sigo, y sigo, y sigo, y lo sigo pinchando, y le sigo dando esto, y sigo probando, y sigo, ya sé que el final va a ser ese, pero yo no me puedo quedar sin hacer nada, entonces voy a seguir, ¿entienden? Y estamos haciendo mal al paciente, porque estamos pensando en que no quiero que se me muera a mí, porque el día que ustedes trabajen van a ver, nadie quiere que se mueran, por lo menos la mayoría de mis compañeros, ninguno quiere que se le muera un paciente en su turno, porque es como que fue culpa mía. Y eso es un pensamiento que existe a nivel mundial, en donde si falla algún tratamiento es porque yo no hice las cosas bien. Y no es siempre así, ¿no? Porque sabemos que el organismo dañado tiene un límite, pero tiene un límite por la falla del propio organismo, no porque no se haya hecho nada, sino todo lo contrario. Ah, pero es muy común esto de no, que no se muera en mi turno, que no se muera, ¿y por qué? Se va a morir cuando quiera, no cuando alguno de nosotros quiera que se muera. Se va a morir cuando su cuerpo no pueda, falle completamente y no pueda funcionar, pero hay mucho miedo con eso. Y cuando hablamos de eutanasia, nos referimos a que la eutanasia va a llevar, así como el suicidio asistido, a la muerte inminente. Acá no esperamos una muerte natural, ni vamos a hacer ningún otro tipo de tratamiento que vaya a prolongar la vida. Cuando hablamos de eutanasia o suicidio asistido, la persona se va a morir ahora, hoy. ¿Está? En donde existe lo que es la eutanasia activa, en donde hay órdenes directas, hay formas directas e indirectas, y también una eutanasia pasiva donde hay formas directas e indirectas, es decir, cada una de estas cosas conlleva a la administración de diferentes tipos de fármacos que van a provocar directa o indirectamente, pero todos van a llevar a la muerte, ¿está? Sin posibilidad de reversión, porque decimos que la eutanasia se puede aplicar en los países en donde es legal, cuando el paciente tenga un diagnóstico de una enfermedad irreversible o sin posibilidad de tratamiento curativo. No es que yo quiero que me maten hoy y voy a firmar para que me hagan la eutanasia, no.
Esto tiene una regulación y un control. Por eso, yo tengo una forma de pensar con respecto a la eutanasia personalmente, que deberían de aprobarla. Y ahora después, cuando empecemos a ver un poco de términos nuevos, podemos llegar a pensar, a ver por qué deberíamos decidir nosotros el final de la muerte de una persona, o el médico, por qué debería decidirla, cuando existen los cuidados paliativos y se suponen que los cuidados paliativos hacen que la persona digna en paz, que la persona muera en paz y dignamente. Pero como personalmente veo que eso no es así, que lo que está escrito no resulta, cuando vemos un ser querido morirse sufriendo, ese día van a desear que la eutanasia haya sido aprobada en el Uruguay. Está en proceso. Hay firmas que se han juntado, pero todavía no está aprobado. Bueno, y acá tenemos, para que nos quede un poco más claro, cuando hablamos de paciente terminal y cuando hablamos de paciente crítico, como decíamos hoy. El paciente terminal tiene una enfermedad que, como ya dijimos, es incurable y es progresiva, ¿no? No se estancó, sino que sigue progresando hasta la muerte. No tiene ninguna posibilidad de curación, por eso es un paciente terminal. Su muerte es inminente, es decir, sí o sí va a morir como todos nosotros, pero él tiene una fecha cercana, en donde tiene un pronóstico de vida menor de 6 meses, y bueno, y en donde sin duda no hay ninguna posibilidad de recuperación. Ahora, cuando hablamos del paciente crítico, sin duda que es el paciente crítico es el paciente grave, ¿no? En un paciente grave que tiene una alteración. En la funcionalidad, en cómo funciona su organismo. Puede ser de un solo órgano o puede ser de varios órganos. Es una situación que está comprometiendo su vida. ¿Ah? Por eso es un paciente crítico. Y la muerte es una alternativa posible. Este paciente tiene dos caminos. O evoluciona hacia la curación o evoluciona hacia la muerte. ¿Ah? Esto es el paciente crítico. Ahora, el paciente terminal solo tiene un camino, y que es la evolución hacia la muerte. ¿Ah? O sea que tengo que saber diferenciar que un paciente oncológico grave es un paciente terminal. ¿Tá? Un paciente oncológico que ya ha recibido su tratamiento es un paciente terminal. Un paciente HIV positivo que evoluciona a la enfermedad SIDA es un paciente terminal. Un paciente con demencia, con una demencia senil muy avanzada, ¿tá? En donde su cerebro falla, es un paciente terminal. Un paciente con una esclerosis múltiple, ya en estadio avanzado, es un paciente terminal. ¿Tá? No solo el cáncer da a los pacientes terminales, sino toda enfermedad que no tiene posibilidad de curación. Ahora, un politraumatizado grave es un paciente crítico. Un paciente oncológico que tuvo una agudización, tiene una neumonía, es un paciente crítico, pero no tiene por qué ser terminal si él está en tratamiento por su cáncer y todavía tiene posibilidad de reversión. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, clarísimo. Bien. Clarísimo, profe. Bien, bien. Bueno. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, paciente terminal, podemos tener un paciente oncológico terminal, un paciente terminal geriátrico por un adulto, ¿no? Un adulto mayor, ya un anciano, en donde empiezan a fallar sus órganos por la edad, o un paciente con demencia. Cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica o degenerativa, como les decía yo,
la esclerosis múltiple o los pacientes con insuficiencia cardíaca severa, o los pacientes enfermos pulmonares crónicos severos, todos son pacientes terminales, o los pacientes con SIDA, como decía hoy, son pacientes terminales. O sea, toda persona HIV positiva que evoluciona la enfermedad SIDA es un paciente terminal. La enfermedad SIDA no tiene posibilidad de reversión ni de cura cuando se instala. El HIV sí. O sea, el tener el virus en el organismo sí tiene tratamiento. Pero cuando evoluciona a la enfermedad producida, que es el HIV, la enfermedad producida por el HIV, que es el SIDA, no hay posibilidad de cura ni de reversión. Bueno, entonces acá vamos entrando despacito a lo que son, quedó corrido eso ahí, pero ahí dice la bioética y los cuidados paliativos. ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Para qué surgen? ¿Para qué llegaron los cuidados paliativos que acá en el Uruguay se instalaron hace poco? ¿No? Año 2013 empezaron a hablar sobre cuidados paliativos, 2019 pisó con fuerza, y hoy tenemos en todo el Uruguay, tanto en la parte pública como privada, equipos de cuidados paliativos de adultos y de niños. Estos cuidados paliativos entonces involucran al paciente, involucran a los proveedores de salud porque son los encargados de brindar los cuidados paliativos a sus usuarios a través de directivas avanzadas, es decir, no hace cada uno lo que quiere, sino que todos se tienen que basar en una guía sobre cuidados paliativos, en donde involucra la toma de decisiones médicas, diciendo la verdad, evitando esto de lo que hablamos siempre sobre la futilidad médica, de no hacer cosas que no son necesarias y que están dando al paciente incomodidad, dolor, etc. Y donde como factor principal involucra a la familia del paciente terminal. Y como alguien preguntaba hoy, Teresita creo que fue, sobre la familia en la toma de decisiones de estos pacientes terminales que no tienen la capacidad de poder hacerlo. Importantísimo, la familia, un paciente acompañado por su familia y aplicar los cuidados paliativos. Bueno, ahora vamos a irnos otra vez con eso de los cuidados paliativos. El enfermo terminal, como ya vinimos hablando, si bien, bueno, varios pueden, si alguno un día le interesa leer, van a encontrar que en realidad muchos autores coinciden en la definición de lo que es el enfermo terminal, definida con diferentes palabras. A veces algunos hacen mención a la parte mental, otros se refieren más a lo biológico, ¿tá? Por eso pueden encontrar definiciones que tienen términos diferentes, pero todos llegan a lo mismo, ¿no? Llegan a que los pacientes tienen enfermedades incurables que van más allá de lo que la ciencia le pueda brindar, ¿tá? Y que tenga, por ejemplo, alguna de las siguientes características, como por ejemplo, que sean portadores de enfermedades como las que nombramos hoy, cáncer, SIDA en fase terminal, enfermedades degenerativas, edad avanzada, que tengan un periodo, una posibilidad de vida menor a 6 meses, o sea, no mayor a 6 meses, y que tengan una ineficacia comprobada, es decir, que esté comprobado que a este paciente se realizaron todos los tratamientos y no funcionaron, ¿tá? Entonces se perdió totalmente
la posibilidad de recuperación, ¿está? O sea que más allá de todas las definiciones que ustedes vayan a ver sobre lo que es el enfermo terminal, todas llegan a lo mismo. Tiene algún tipo de enfermedad degenerativa o infecciosa progresiva, en donde no hay posibilidad de recuperación, donde va a morir antes de los 6 meses de vida, ¿está? ¿Qué más dijimos? Y en donde se hayan realizado todos los tratamientos posibles que no hayan tenido resultado de ni posibilidad de recuperación. Bueno, la palabra distanasia, que es la que veíamos hoy, bueno, ahí ven de dónde viene, todas vienen del griego, ¿no? Todo nuestro lenguaje, la mayoría de las palabras, todas vienen del griego. Dis se refiere a dolor, y tanatos se refiere a ese encarnizamiento terapéutico del que hablábamos hoy. Por eso esta palabra se define así. O sea, cuando no hay posibilidad de curación y el médico se encarniza en querer hacerlo porque él quiere, hablamos de distanas. Y ahí su definición. Dolor, tanatos, ese encarnizamiento. Y como ya lo dijimos hoy, es ese tratamiento innecesario que se le da al paciente en estadios terminales y que van a dar como resultado una prolongación de la vida. Sí, va a vivir más, pero ¿bajo qué condiciones? Prolongando algo que tiene un final y en vez de darle esa paz, dignidad y finalización de todo este dolor que siente el paciente, se lo prolonga. Y puede ser sin duda por muchas causas. O porque llega a la urgencia un paciente en etapa terminal, en paro cardíaco, y como hablábamos, no sé que está en etapa terminal, entonces se lo intuba y se le dan drogas que hacen que lata su corazón, y sí, va a estar en un CTI, va a estar vivo, pero ¿en qué condiciones? Haciendo que esta máquina respire por él y que esta otra haga latir su corazón. ¿Está? Entonces está vivo, pero no está vivo, digamos, no gracias a él, porque su cuerpo ya está sumamente dañado y no tenía posibilidad de recuperarse. Bueno, por motivos políticos, por motivos de presión irracional de los familiares, u otras que se han observado en la medicina desde la aparición de los cuidados intensivos, las diálisis renales, las drogas vasoactivas y la reanimación, que es lo que les decía. Es decir, una vez que antes no existía CTI, o sea, pacientes graves, si no funcionaban, se morían. Luego de que aparecieron las unidades de terapia intensiva, un paciente en donde los últimos órganos generalmente que no fallan, siempre el último va a ser el corazón, pero previo es el riñón. Entonces los pacientes que haciendo una falla completa, se morían. Ahora, una vez que apareció la diálisis, existe la posibilidad de dializarlos y de desintoxicarlos. Entonces también se puede prolongar la vida de otras personas. Las drogas vasoactivas se refieren a drogas que van a hacer que los vasos se contraigan y que el corazón lata mejor. Y bueno, y la reanimación, que ya sabemos lo que es. Entonces, hablamos de procedimientos que resultan extraordinarios por el rol que cumplen, o desproporcionados por el tipo de enfermedad que padezca el paciente. Y que generalmente se eligen a qué paciente hago ese tratamiento o a qué paciente no, porque no va, por más que yo lo haga, no voy a cambiar el pronóstico de ese paciente. Entonces, cuando yo me refiero a la distanasia, a ese encarnecimiento terapéutico, me estoy refiriendo entonces a aplicación de procedimientos que no debo de aplicar y que normalmente se lo aplicaría a otro tipo de pacientes críticos, pero no al paciente terminal.
¿tá? Cuando son tratamientos que se deben aplicar al paciente crítico y no al terminal, y aún así se le aplica, hablamos entonces del término de distancia. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando un paciente de diálisis, ¿no? La diálisis se le hace hasta que, o sea, esa es mi pregunta, ¿el riñón vuelve a funcionar o tiene que esperar trasplante? No, una vez que el paciente entró en diálisis, la única posibilidad de funcionamiento de su riñón es el trasplante. Pero también, o sea, no tiene reversión ese riñón. Ese riñón es terminal, no tiene posibilidad de reversión. Pero el paciente no es terminal. Ahora, si nosotros dejamos que ese riñón deje de funcionar y no lo dializamos, el paciente se va a morir. Porque el riñón es como el cerebro, es un órgano noble, que si no lo tenemos, nos morimos. ¿Tá? Entonces, como no es un paciente terminal, lo voy a dializar. Y estoy curando, no, estoy realizando un procedimiento que me está, a ver, ¿cómo lo explico? Que está supliendo el trabajo del riñón. Y si yo suplo el trabajo del riñón, ya está. El resto del organismo va a funcionar bien. ¿Tá? Pero para que lleguemos a la diálisis, ese riñón no tiene posibilidad de recuperación. El paciente joven, en donde se espera una sobrevida de 20, 25 años, se lo trasplanta. Al paciente añoso, no se lo trasplanta. Por el hecho de que ese riñón, para llegar a dializarse, sin duda que funcionó mal y provocó algo de daño en el organismo. En un paciente joven y previamente sano se puede llegar a recuperar, pero en un paciente añoso y ya con otro tipo de comorbilidades como hipertensión, diabetes, etcétera, no lo puedo recuperar. ¿Ah? Pero entonces tampoco lo voy a dejar morir solo porque su riñón no funciona. No lo voy a trasplantar y pasan años en diálisis, ¿no? Pero no se los trasplanta. Ahora, cuando nosotros nos referimos a una diálisis en agudo, es decir, un paciente que está grave en el CTI y necesita una diálisis, no, ahí hablamos de una diálisis en agudo, de un paciente crítico que en este momento está presentando una falla renal por toda la enfermedad que tiene, pero que ese riñón sí es recuperable. Ahora está fallando porque todo su organismo está fallando. ¿Entendés? Entonces el riñón está fallando como el resto de los órganos. Ahí hablamos del paciente en CTI. Ese paciente sí tiene posibilidad de que su riñón se recupere. Ahora, el que se dializa de forma crónica, que no está internado en CTI, que no es un paciente grave, ese no tiene posibilidad de recuperación. Hay que diferenciar. No puedo yo imaginarme el término diálisis como igual a trasplante. En el enfermo crónico sí. En el enfermo que tiene una insuficiencia renal crónica y que va a diálisis de forma ambulatoria, ¿tá? Que va, se dializa, vuelve a su casa, ese no tiene posibilidad. Ahora en la diálisis del paciente en CTI sí hay posibilidad, ¿tá? Para que quede esa diferencia. ¿Se entendió? No sé si Sí, entendí. Bueno. ¿Qué hora estamos, Ulises? Y 34. Bien. Entonces, por otro lado, además de la distanasia, tenemos la ortotanasia, que es la que decíamos hoy, esa muerte natural. Es decir, no se le da al enfermo ningún medio para alejar o prolongar la muerte en el caso del enfermo terminal, ¿no? Es lo que también se puede conocer como eutanasia pasiva, se lo deja morir. ¿Está? El derecho a morir con dignidad
siempre va a estar condicionado cuando aparece lo que dijimos anteriormente, que es la distanasia. El usar medios inadecuados me condiciona que ese enfermo muera en paz, ¿no? Entonces, a un enfermo terminal, ventilarlo, intubarlo y darle ventilación mecánica, ahí nosotros podemos llegar a pensar en el enfermo que está en CTI y tiene una muerte clínica, ¿no? Que es lo que veíamos en la clase pasada, en donde tiene una muerte encefálica determinada a través de pruebas, porque ese paciente se lo deja intubado y conectado a un ventilador mecánico durante a veces 2, 3, 4 horas, y ya tiene esa muerte encefálica diagnosticada, ¿está? En ese caso, se lo deja conectado, ¿no? Por ejemplo, solamente en los casos de que son donantes de órganos. Y ahí no podemos hablar del término distanasia, porque ahí no se le está aplicando un tratamiento injustificado, sino todo lo contrario, ¿no? Justificado que ese paciente pueda ser donante de órganos. Bueno, entonces ahora nos vamos a los 4 principios éticos fundamentales y a qué nos referimos, entonces, en dónde podemos poner cada una de estas cosas que nosotros estuvimos hablando. Volvemos a recordar siempre que la bioética es una ciencia que estudia la conducta humana, ¿no? En lo que es hablando, refiriéndonos siempre a la salud, por eso es bioética, ¿no? Estudia el comportamiento humano, siempre asociando a toda ciencia que se refiera a la atención de salud del individuo. Y claro que teniendo en cuenta siempre los valores y los principios morales del ser humano. Y teniendo en cuenta los avances técnicos. Porque, claro está, que un enfermo terminal hace 20 años era una cosa, y un enfermo terminal hoy es otra. ¿Por qué? Todos son terminales, ninguno tiene posibilidad de vida, nada. Pero el tratamiento de las diferentes enfermedades ha avanzado desde hace 20 años al día de hoy. Hay enfermedades que eran terminales en aquel momento, y hoy no lo son. Entonces la bioética tiene que ir en conjunto con los avances que han habido para poder determinar entonces si estamos frente a la falta de alguno de sus principios o no. Si no los tuviera en cuenta sería poco ético, ¿no? Porque, como les digo, ya hace muchos años atrás no había tratamiento para algunas patologías que hoy sí las hay. No hablamos de distanasia, no hablamos de un encarnecimiento terapéutico, no, hablamos de nuevas posibilidades que se han ido ocurriendo por diferentes investigaciones que han habido en el campo médico. Entonces, recordando los principios éticos, el primero que recordamos es el principio de no maleficencia. Que van a ver como también en latín que dice primum non sociere, que es el primero no hacer daño. Este principio de maleficencia, como en cualquier situación, no me va a permitir hacer daño, aunque éste lo autorice, ¿no? Si la eutanasia no está aprobada en el Uruguay y una persona que está sufriendo pide que termines con su vida, más allá que él te está pidiendo, estás atentando directamente contra este principio que es el de no maleficencia. Más allá que éticamente no lo puedas ver sufrir,
moralmente no lo puedas ver sufrir, para la ética es bajo las leyes que se condenan todos los actos inhumanos, estás haciendo daño. ¿Está? Entonces, el principio de no maleficencia, más allá que la persona lo autorice, es no hacer mal al otro. Es el mandato de respeto a la vida, a la salud, a la integridad física y a la evolución natural de las personas. Entonces, acá volvemos a hablar de que esa distancia, de ese encarnecimiento terapéutico, donde hablamos de un paciente terminal y se están aplicando medidas que son totalmente desproporcionadas, porque no están dando ningún beneficio. En ese caso, incumplimos con el principio de no maleficencia, ¿no? No hacer mal al otro. Si estamos haciendo un tratamiento que le está provocando mayor dolor y que no va a curar el paciente, le estás haciendo mal. Por lo tanto, estás incumpliendo o atentando contra este principio. Cuando hablamos del principio de justicia, decimos que todas las personas, independientemente de color, edad, raza, etc., tienen igual dignidad y merecen la misma consideración y el mismo respeto. Entonces, nos referimos a que ser justo en este tipo de situaciones requiere distribuir los recursos que nosotros tengamos de forma equitativa, ¿no? No calmar el dolor de este porque tiene este color, o vive en esta casa, y dejar a aquel otro sufrir porque vive en otra casa, o etc. Entonces, el principio de justicia en el paciente terminal se refiere a brindarles todos los medios de calidad para que el paciente tenga una muerte digna y no sufra, o sea que en su etapa agónica ese paciente se lo pueda realizar una sedación, y cuando sea necesario la sedación profunda, y que yo se la debo realizar a todos los pacientes, ¿tá? Independientemente de nada, no puedo tener ningún tipo de diferencia con ninguna. Si lo tuviera, estoy atentando contra lo que es el principio de justicia. Cuando hablamos del principio de autonomía, volvemos a decir, como hablamos ya en la clase pasada, que el paciente tiene derecho a decidir. Entonces, siempre lo ideal sería que ese paciente haya decidido sobre su vida cuando le informaron sobre su situación. Pero pasa que a veces los familiares le piden al médico que no le digan, ¿no? Que no le digan, porque si le dicen se va a dejar estar y se va a morir más rápido, se va a entregar, como se escucha normalmente que dice. Entonces, eso es como esa conspiración de silencio, porque en realidad se le está quitando totalmente el derecho al paciente de decidir sobre su vida. Y bueno, eso es medio contradictorio, no, pero bueno, podemos pensarlo de diferentes formas, ¿no? A veces, dependiendo de la edad, decirle a un adolescente que no tiene posibilidad de cura y se va a morir, no es lo mismo que decírselo a un adulto que quizá, a un adulto mayor, que ha vivido ya y ha hecho todo lo que quiso, o a un padre o a una madre que tiene aún hijos chicos, ¿no? Entonces, a veces esa conspiración de silencio es necesaria o no. Cada cual tendrá su forma de pensar. Ahora, desde la bioética, no debería de existir. Desde la bioética, siempre que sea posible, el paciente debe tomar decisiones sobre su cuerpo.
Y bueno, y el principio de beneficencia es un principio que resulta con una exigencia ética de que cada profesional tiene que poner sí o sí dedicación, y más que dedicación al paciente, tener conocimiento para saber tratar lo que tiene enfrente. ¿Tá? De esa forma yo hago el bien. Más allá yo puedo ser muy simpático, pero si yo no tengo conocimientos o tomo decisiones sobre algo que desconozco, estoy incumpliendo con este principio de beneficencia. ¿Tá? Entonces, este principio se incumple cuando se hace todo lo contrario, ¿no? Cuando se toman decisiones sobre algo que se desconoce, cuando no se realiza dedicación de este tipo de enfermos, o sea, no se les dedica el tiempo que lo requieren solamente por el hecho de ser un paciente terminal, ahí incumplimos, ¿no? Bueno, hoy, como les decía, hay algunas palabras, algunos términos que nosotros tenemos que conocer cuando hablamos del paciente grave, del paciente moribundo, terminal. Tenemos que conocer porque son situaciones, definiciones de situaciones que se presentan y que tengo que saber que van a ocurrir. Como por ejemplo la agonía. Cuando nosotros hablamos de está agonizando, bueno, ¿qué es la agonía? Como dice ahí, la agonía es la etapa que precede a la muerte, gradualmente, es decir, el paciente que está agonizando, no sabemos si se va a morir en 2 horas, en 3 días o en un mes. Sabemos que se va a morir, porque es así se le llama a la etapa que precede a la muerte, es decir, antes de morirse, todo eso, la etapa anterior es agonía, ¿tá? Cuando el paciente empieza a manifestar algunos signos y síntomas que ahora vamos a ver. Entonces, en esta etapa de agonía hay un gran deterioro físico del paciente. Hay una gran debilidad, se observan con mucha frecuencia ya trastornos en lo cognitivo, ya no es un paciente que está consciente, ni orientado en tiempo y espacio. Empieza con dificultad al alimentarse, ya no se alimenta. Y bueno, y tiene un pronóstico de vida que puede estar limitado a horas o a días, no sabemos. Dependiendo de los signos y síntomas y de la evolución de ellos, podemos llegar a determinar que este paciente se va a morir ahora o no. Entonces, durante la agonía podemos llegar a encontrar esa alteración del trastorno cognitivo, como son los delirios, el paciente deliria. Podemos encontrar alteraciones en la circulación, insuficiencia circulatoria. Vamos a ver, lividez se refiere a que este paciente empieza a quedar su piel moteada, se ve como que fuera como que tuviera todo un tejido no, como formas, como cuando, no sé si capaz saben lo que es las livideces, pero cuando las personas están con fiebre, empieza a quedar la piel cianótica, como con formas redondeadas, como que hubiera un tejido dibujado. ¿Saben lo que es livideces? ¿Han visto o no? Hablen. Profe, me repite la pregunta de otra vez que no entendí bien lo que dijo. Si han visto lo que es. Yo no sé, profe. A ver. Les voy a mostrar.
a ver si le- acá. Esta es la que más clarita se ve. Esperen que ya les muestro. ¿Ven acá la pantalla de Google? ¿La ven? Sí, profe, sí, Sí, se profe. ve. Esto acá son las livideces, ¿ven? Cambia de color de la piel. En este caso es una persona ya fallecida, ¿no? Y en donde está apoyado no queda con circulación, pero esta imagen acá que se observa es una imagen de una persona viva y aparece esto acá. Empieza a quedar cianótico, de color marmóreo, y eso lo vemos que empieza a quedar en diferentes regiones del cuerpo, generalmente en las zonas terminales o que están con apoyo. Vemos la punta de la nariz, que dice tiene la nariz afilada, vemos la punta de la nariz que empieza a quedar de color cianótica, oscura, los dedos, las manos, los pies, la espalda. ¿Ven nuevamente la pantalla de PowerPoint o no? Sí, 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 profe. profe. Bien. Bueno, entonces vamos a observar estos signos y síntomas de los que hablábamos. Bueno, las livideces, la frialdad, por esa insuficiencia circulatoria. Vamos a ver cambios en sus signos vitales. Son pacientes que están con la presión extremadamente baja, con un pulso que está rápido al principio, pero muy débil, e irregular, y posteriormente comienza ahí a evolucionar a la bradicardia hacia el latido menor a lo normal. El paciente va a tener trastornos respiratorios, es decir, va a estar respirando mal, más rápido o más lento y de forma irregular, va a hacer pausas. Ya el paciente en sus horas previas a fallecer hace muchas pausas respiratorias, está respirando y de repente para durante unos minutos y vuelve a respirar. Un paciente que tiene una gran debilidad muscular, que no se mueve, eso que se observa y que lo dicen, esa nariz afilada por esa pérdida de los músculos y ese adelgazamiento que hace que el cartílago se note con más prominencia. Ya es un paciente que no controla esfínteres, que a la auscultación se le va a ocultar estertores, es decir, a nivel de sus pulmones van a estar llenos de líquidos. Por lo tanto es un paciente que va a estar con disnea, esa gran dificultad respiratoria, con dolor intenso, que podemos llegar a encontrarlo o no, y bueno, y esa alteración en los niveles de conciencia, que es de lo que hablábamos hoy, ¿tá? Eso es la agonía, es un paciente que está sufriendo por todo esto que decimos. Otro de los términos que es la sedación, cuando hablamos de cuidados paliativos, se entiende la sedación cuando se administra medicación para disminuir el nivel de conciencia de ese paciente, para que de esa forma no perciba los síntomas estos de los que hablábamos anteriormente, que normalmente producirían un sufrimiento innecesario. A eso nos referimos cuando hablamos de sedación. Cuando hablamos de sedación paliativa, hablamos de la administración de fármacos, o sea, de cualquier tipo de droga, que tiene que tener una combinación, porque el tratamiento paliativo lleva una dosis totalmente diferente a la que se administraría al paciente si no estuviera en esa situación, y de esa forma entonces evitar el sufrimiento intenso por todo esto que hablábamos de la agonía, ¿no?
La sedación paliativa siempre requiere de un consentimiento, ese consentimiento lo va a realizar, si no es posible el paciente, como generalmente no lo es, lo va a realizar la familia o representante, y el médico encargado del equipo de cuidados paliativos también lo puede determinar, pero tiene que ser el médico del equipo de cuidados paliativos. Si ese paciente no estuviera no estuviera en seguimiento por un equipo de cuidados paliativos, otro médico no lo puede realizar. La sedación terminal es como la sedación paliativa que anteriormente les dije, pero ya hablamos de una sedación profunda, en donde además de calmar el dolor que decíamos hoy, el paciente pierde totalmente la capacidad de comunicación con el medio, se lo seda de forma profunda, y esto es lo que se debería hacer en las horas de vida de todos los pacientes. Consentimiento informado, que ya habíamos visto el término, ¿no? Como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, que la va a manifestar siempre que, o sea, en pleno uso de sus facultades, totalmente consciente de lo que está haciendo, para que al momento de ser necesario aplicar algún tipo de tratamiento paliativo, más allá de que no esté consciente, lo pueda recibir. La definición de cuidados paliativos es el conjunto de intervenciones sanitarias que van a estar dirigidas siempre desde un enfoque integral, porque esto es lo más importante de los cuidados paliativos. No van a atender si este paciente se está muriendo porque tiene un cáncer de páncreas terminal, no van a atender el páncreas, sino que van a atender al paciente en toda su esfera, desde lo psicológico, lo biológico, y van a incluir la familia, ¿no? Entonces hablamos de un enfoque integral, ¿tá? A la promoción, o sea, promover la calidad de vida del paciente y de su familia, para afrontar todos los problemas asociados a una enfermedad terminal, a través de la prevención y el alivio, o sea, la prevención de ese sufrimiento y el alivio, así como identificar, valorar, tratar el dolor y cualquier otro tipo de síntomas físicos y psicosociales. Y después, bueno, enfermedad incurable avanzada, se define como una enfermedad de curso gradual y progresivo, que no tuvo respuesta a un tratamiento curativo, y que evolucionará hacia la muerte a corto o mediano plazo, y se acompaña de síntomas múltiples, sin duda que provoca un gran impacto emocional en el enfermo, sus familiares y en todo el equipo, ¿no? Eso cuando es una enfermedad incurable. Y cuando, como ya dijimos, la situación terminal, cuando es avanzada, es incurable, es progresiva, pues ni no tiene posibilidades de respuesta a ningún tratamiento. El término encarnecimiento terapéutico de eutanasia, que ya lo hablamos. La eutanasia, que es la acción u omisión que, para evitar sufrimientos innecesarios a los pacientes desahuciados, es decir, que ya no soportan más, acelera su muerte con su consentimiento o sin él, en donde el médico puede decidir la aplicación de la eutanasia. Se observa en el paciente una agonía, lo puede decidir, o el paciente, estando en estado consciente, lo pudo haber solicitado también. Cuando hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico, nos estamos refiriendo a que a todo lo contrario a la eutanasia, ¿no? En este caso, se retira las medidas de soporte vital que están haciendo que este paciente siga con vida, se retira o directamente no se realiza, dado el mal pronóstico de la persona, en términos de cantidad y calidad de la vida futura.
Y cuando hablamos de medidas de soporte vital, hablamos entonces de algo que sin duda va a estar destinado a mantener con vida a una persona, ¿no? A mantener las constantes vitales de la persona, independientemente de que actúe o no sobre la enfermedad. Es decir, cuando hablamos de medidas de soporte vital, nos estamos refiriendo a medidas que hacen que lata su corazón, que sus pulmones respiren y intercambien oxígeno, independientemente del tratamiento que lleve ese paciente por otra enfermedad. Pero de soporte vital mantiene las constantes vitales de la persona. Hay de donde nace todo esto de los cuidados paliativos, siempre se toma ejemplos de otros lugares del mundo. España fue pionera en esto de los cuidados paliativos. Entonces hay está lo que se llama la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y define al paciente en la fase terminal. Cuando hablamos de que este paciente está en su fase terminal, bueno, ya lo fuimos nombrando un poco hoy a lo que era el paciente terminal, pero volvemos a recordar entonces. Hablamos de paciente terminal cuando hay una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Cuando no hay ningún tipo de tratamiento posible para la curación. Cuando comienzan a aparecer, acá agregamos algunos de los síntomas de la agonía de la que hablábamos hace un rato, cuando tiene un pronóstico de vida menor a 6 meses, y bueno, y sin duda que esto conlleva un gran impacto emocional a nivel del propio paciente, de la familia, y sin duda del equipo terapéutico, porque no nos olvidemos que nosotros estamos tratando cuidando un paciente y de repente llega este diagnóstico, o muchas veces el paciente no quiere, la familia no quiere tenerlo en su casa porque un poco la parte cultural y religiosa, que no quieren que muera en el domicilio, entonces nos traen el paciente e ingresa para morir, y bueno, y nos pueden tocar desde, ya como les digo, niños, bebés, niños, jóvenes y adultos, y cada uno de esos siempre va a generar un gran impacto emocional, ¿tá? Más allá que podemos ser muy fríos, lo que quieran, y capaz no lo sentimos por el propio paciente, pero vemos la familia y el impacto está. Entonces, el paciente siempre debe tener derecho a conocer cualquier actuación que se vaya a realizar sobre él en el ámbito de la salud. Pero también tienen derecho a que se respete. Hablamos hoy de esa conspiración de silencio. Hay pacientes que relatan que no quieren saber sobre su enfermedad, y bueno, eso también debe ser respetado. La información siempre no es solamente escrito, sino que se la va a referir en forma verbal, siempre va a quedar constancia sin duda en la historia clínica. Como mínimo tiene que quedar registrado la finalidad con la que se realiza cada intervención, sus riesgos y consecuencias. La información siempre forma parte de todas las actuaciones que nosotros hacemos, siempre tenemos que comunicar al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y a su nivel social, ¿no? Hay pacientes que tenemos que buscar un tipo de lenguaje diferente al que usamos con otros, todo va a depender de la capacidad intelectual que tenga el paciente para poder comprender, pero nuestro objetivo siempre tiene que ser que el paciente entienda lo que le estamos diciendo. De esa forma, brindándole conocimientos que sean comprensibles, va a permitir que este paciente tome decisiones de manera libre y voluntaria. Otra cosa. Siempre que, o sea,
frente a este tipo de cosas, a la sedación, surgen muchas preguntas sobre los familiares y tenemos que estar preparados para responder. Imagínense que en este tipo de situaciones que se vaya a aplicar algún cuidado y no sepamos cómo responder, ya por la situación que están viviendo le genera, le agregamos mayor angustia. El no dar respuesta sobre cómo va a ser. Siempre, es bien común que te pregunten, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Entonces, hay que explicar siempre que el disminuir la conciencia con la sedación es para tratar de calmar algunos signos y síntomas que de otra manera no pudieron ser aliviados. Hay que aclarar cómo se realiza la sedación, que no es algo, o sea, a veces definitivo, a veces no, que se va realizando de a poco, que se puede llegar a modificar el grado de sedación, ¿tá? Y se puede reconsiderar si la situación del paciente cambia, es decir, el paciente puede llegar a, debido a la sedación, presentar a veces algún tipo de complicaciones, y bueno, por eso se puede rever el tipo de fármacos con los que se realiza la sedación. Más allá que sepamos cuál es el final, el tratamiento paliativo se puede modificar. Puedo repetir. Informar de la importancia de los otros cuidados activos que se hace durante la sedación, como por ejemplo, que lo puede realizar cualquier familiar, como les dice ahí, la higiene bucal, el hablarle, el tener contacto físico, tocarle las manos, poder abrazarlo. Bueno, eso es importante, decirle a la familia. ¿Cuál es su rol? No es solo nosotros, ni el médico porque le indica y nosotros porque estamos administrando, sino que la familia tiene un rol importante y hay que hacérselo saber. Sin duda, dejar clara siempre la situación biológica del enfermo, o sea que esto no tiene reversión, que luego de la sedación no hay posibilidad de que vuelva, de que esto lo cure, ¿no? Que es algo importante, porque la familia, y más aún cuando hablamos de gente joven todo el tiempo, está diciendo que la esperanza, está bárbaro, la esperanza, pero cuanto más demoren en... Uno lo dice porque no está viviendo la situación, pero cuando hablamos de aceptación, si nosotros favorecemos que esos familiares demoren en aceptar, peor va a ser para ellos. O sea que hay que buscar la manera, pero que ellos tengan presente todo el tiempo la incurabilidad de este paciente. Bueno. Bueno, sin duda que acá entra mucho en juego aquello que hablábamos en el módulo 1 sobre la comunicación, ¿no? Una comunicación que trate de ser asertiva, ¿no? Tenemos que ver qué palabras decimos en esos momentos. Importantísimo la escucha y la empatía, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta, como decíamos hoy, que una cosa es la eutanasia y otra cosa es la sedación. Entonces, como para que les quede un poco claro, por si había confusiones, se los diferencio acá. Y en la sedación tratamos, van a ver que hay cosas que son similares, pero los términos son completamente diferentes. En la sedación buscamos disminuir el nivel de conciencia con la dosis mínima necesaria de fármaco, ¿tá? Para evitar que ese paciente perciba el síntoma refractario, es decir, hablamos del síntoma refractario como un síntoma que se agrega al estado de este paciente por un tratamiento que se le está administrando. Por ejemplo, el paciente en donde se realiza una sedación paliativa, podemos ver que aumenta mucho la cantidad de secreción. Entonces, por eso se va viendo las dos. Siempre intentando que no aparezca un síntoma refractario.
Pero en la eutanasia se busca la muerte anticipada al administrar fármacos que son en dosis letales, es decir, que el paciente va a morir sí o sí, y para, sin duda, terminar con el sufrimiento. En la sedación, el médico entonces va a indicar fármacos sedantes para aliviar el sufrimiento. En la eutanasia, los fármacos se indican para provocar la muerte. La sedación sin duda altera la conciencia del paciente. Cuando hablamos de sedación profunda, el paciente pierde la conciencia con respecto al medio. Pierde la conciencia, pero no elimina la vida, cosa que sí lo hace la eutanasia. En la indicación tiene que haber una indicación clara y contrastada, o sea, no solo verbal, tiene que estar escrito y firmado. Los fármacos y las dosis se van ajustando dependiendo de la respuesta del paciente. O sea que el paciente donde se realiza la sedación hay que permanentemente estar evaluándolo. Y en la eutanasia no vamos a estar realizando una evaluación porque vamos a causar el fallecimiento del paciente, porque las dosis son combinaciones letales, en donde en el otro teníamos que estar ajustándolo, viendo el efecto. Bueno, acá son combinaciones letales que van a provocar la muerte del paciente y el alivio de su sufrimiento. Y bueno, en Uruguay tenemos los cuidados paliativos consignados en estas leyes que ven acá. ¿Tá? Si bien en el año 2007, cuando se empezó a pensar en nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual comenzó a funcionar en el año 2010-2011, ya se creó ahí un artículo sobre cuidados paliativos, también en la ley de los derechos y deberes de los usuarios. Después tenemos otros decretos que regulan las modalidades de atención, ¿tá? de estos cuidados paliativos, tanto a nivel del domicilio como a nivel de los servicios de internación. Y en los objetivos sanitarios nacionales, desde 2015, o sea, estos objetivos se elaboran cada 5 años, y desde el año 2015 ya en el objetivo 3 se integra el mejorar el acceso y la atención de salud en el curso de vida, en donde ya acá hace referencia a lo que son los cuidados paliativos. ¿Tá? Entonces tenemos normativas sobre la regulación de este tipo de cuidados paliativos, en varias leyes en nuestro país. Existe el programa, existe la guía, en donde la utilizan los médicos y donde está descrito los tratamientos y las sedaciones, cómo deben de hacer, porque son protocolos para que todos se manejen de la misma forma. Y bueno, y cada vez esto está teniendo más auge y se está realizando. Ahora se espera que este año, el año que viene, se comience la formación de gente, de personal, de enfermería, en lo que son los cuidados paliativos, ¿no? Hay para estudiantes de pregrado, de posgrado, hay estudiantes ya recibidos, hay diferentes lugares que pueden buscar y que está en la página del ministerio, en donde se dictan cursos sobre cuidados paliativos. Y bueno, gurises, por acá quedamos. No sé si se entendió, si hay algo que no se entendió muy bien. Si tienen alguna pregunta. Hay que leer, profe, bastante para entender mejor. Sí, sí, sin duda que hay que leer. Nadie habló mucho hoy, igual. Son temas que a veces hay algunos que les gustan más, hay otros menos. A veces la muerte todavía sigue siendo un tabú. Y en nuestra profesión, nosotros que la vamos a ver frecuente, algunos sí, otros no, pero sigue siendo como un tema todavía difícil de hablarlo, y a veces hasta difícil de, cuando hablamos de cuidados paliativos, de imaginarnos en ese momento, ¿no? Pero bueno,
Cualquier duda, gurises, igual, saben que me pueden mandar mensaje por la plataforma, no hay ningún problema sobre algo que no entiendan, ¿tá? O que después leyendo vean que realmente no entendieron, me mandan un mensaje, no hay ningún problema. ¿Está? Bueno, Está, profe. terminamos entonces. Nos Hasta vemos, luego. profe. Chao, chao, profe, que pase Que bien. pasen bien. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias.